Antes de empezar el vídeo, deja un comentario abajo diciendo cualquier cosa para que sepamos que estás aquí. Y sin más preámbulos, pasemos directamente al vídeo. Empezamos siguiendo a Keita, que es un estudiante corriente sin nada especial en su rutina. Al principio, su hermana mayor, Kani, se va corriendo a trabajar y le dice que desayune bien para no llegar tarde a clase. Poco después, se entera de que Kani ha perdido el tren. Y mientras sale a tomar el aire, Keita se entera por un vecino de que alguien del edificio ha sido atropellado por un coche. A pesar de mostrar un poco de preocupación, el vecino incluso le sugiere que vaya a comer a su casa de vez en cuando. Keita se limitó a asentir con la cabeza y dijo que iría otro día. En opinión de Keita, ser demasiado amable era demasiado trabajo y creía que mantener demasiados vínculos solo complicaba las cosas y se interponía en su vida personal. Más tarde, se topó con Risa, una compañera de clase, que se sintió aliviada al ver que Keita también llegaba tarde, ya que no quería ser la única a la que sermonease el profesor. Risa comentó que había ganado un premio y Keita pensó que iba a llamarle para disfrutarlo junto, pero ella le dijo que había invitado a otra persona y que tal vez le llamaría en otro momento. Esto no molestó demasiado a Keita, ya que de todas formas no tenía intención de ir, y cuando llegaron al aula, la profesora ni siquiera se dio cuenta de que llegaban tarde. Después, Risa invitó a otra compañera a ir con ella al concierto con la entrada que había ganado. Mientras tanto, Keita recibió una invitación para ir al karaoke con algunos de sus compañeros. Consideró la idea, pero luego la rechazó, diciendo que esa tarde estaría ocupado. Pero esta excusa no era más que otra forma educada de evitar actos sociales que, en su opinión, no aportaban nada a su vida. Poco después, pasó por el Filiperame y compró algo para picar. Y mientras hojeaba un libro en una tienda, apareció una vecina más joven. Pensó que estaba libre e intentó invitarle a comer a su casa, pero Keita se inventó una excusa y volvió a negarse. Más tarde cogió su bicicleta y se dirigió a una zona prohibida. Subió por una carretera en obras solo para ver la puesta de sol desde allí arriba. Por la tarde, al pasar por una estación de tren, vio a una mujer muy parecida a la que había sido atropellada en el edificio por la mañana. Mientras tanto, Risa disfrutaba de su concierto y un amigo le dijo que allí había una chica idéntica a ella. Esto hizo que Risa empezara a pensar en la historia de la doble, si podría ser real. Keita trató de seguir a la mujer que había visto en la estación, pero recordó algo que le había ocurrido años atrás a su madre. Ella también había visto a alguien idéntico a ella y murió en un accidente poco después. Al día siguiente, cuando fue a la escuela, Keita le contó a Risa que había visto a su propia copia y le advirtió que tuviera cuidado. Ella pensó que se estaba creyendo la leyenda, pero él solo quería que prestara más atención. Esa misma noche, Keita regresó a la estación con la esperanza de volver a encontrarse con la mujer de la noche anterior. Después de esperar un rato, decidió cenar y pidió un plato de fideos. Mientras comía, apareció de repente una chica que también quería un tazón, pero no tenía dinero. Keita le ofreció el suyo y el dueño de la tienda se ofreció a darle otro cuenco, pero Keita se negó, diciendo que su padre le enviaría el dinero pronto. Durante la conversación, Keita le cuenta que su madre murió en un accidente, lo que cree que tiene algo que ver con las historias de los doppelgangers. Según él, cada persona tiene tres versiones de sí misma en el mundo, y si se encuentran, la versión más débil morirá. La chica explicó entonces que esa idea de los doppelganger era solo imaginación de los humanos, y que la verdad es que la Tierra crea a una persona en tres versiones diferentes, cada una con un destino único, y si esas versiones se encuentran, la que tiene el destino más débil acaba siendo absorbida por las otras. De repente aparece un hombre y golpea a la chica en la cabeza con un palo, haciéndola caer. El dueño de la tienda intentó ayudar también, pero fue empujado hacia atrás con fuerza, y Keita cogió una silla e intentó placarle, pero también fue arrojado a un lado. La chica se levantó, diciendo que nadie le había ofrecido comida antes, y entonces bloqueó el ataque del tipo, y los dos empezaron una intensa lucha. Sin embargo, ella fue arrojada contra un coche, y él intentó asfixiarla con un palo, pero ella se resistió y acabó golpeándole fuertemente en la ventanilla. Como él necesitaba capturarla con vida, ella aprovechó el hueco y le propinó una patada. Consiguió zafarse, y con ello analizó sus movimientos y empezó a devolverle el golpe con una secuencia de fuertes golpes. Lo apartó con un fuerte puñetazo y mantuvo la presión, golpeándolo sin parar, y poco después de aplicar una fuerte secuencia de ataques, lo remató con un puñetazo directo a la cara, poniendo fin al combate. Se volvió hacia Keita y se disculpó por haberle metido en este lío, revelando a continuación que era Kuro, una entidad divina. Inmediatamente después se marchó, diciendo que su verdadero objetivo era su hermano. La policía llegó poco después, pero el agresor del bate ya había escapado. Al volver a casa, Akane llamó a Keita para cenar, y él pensó que, como era una amiga de la infancia, no tenía que preocuparse tanto por él. Pero Akane sabía que si ella no preparaba la comida, él acabaría comiendo mal. También comprendió que Keita se distanciaba de la gente porque temía causar sufrimiento a los demás. Como creía que le
le había ocurrido a su madre. Poco después, se enteró de que la familia de Risa había muerto en un accidente, y al día siguiente, cuando llegó a la escuela, confirmó con risa que sus padres habían fallecido, y él, profundamente conmocionado, salió corriendo de la habitación. Invadido por una inmensa tristeza, se dirigió a una carretera en obras para desahogar su dolor con un grito. Más tarde, ese mismo día, se encontró con su vecina, que le comentó que esa mañana se había topado con alguien idéntico a él. Poco después, ella cruzó la carretera y fue atropellada por un camión, y Keita se asustó mucho por la forma en que murió. Poco después, Kuro aparece de repente, diciendo que la niña no era una ROT, y explicando rápidamente lo que es la ROT. Existen 3 versiones idénticas de una misma persona, y si una de estas versiones consigue absorber la energía de las otras 2 que mueren, se convertirá en una ROT, heredando toda la suerte y energía de los otros 2. Pero siguiendo adelante, Keita le pregunta a Kuro qué quiere decir con eso, y después de distraerse, Kuro desaparece de la nada. En la siguiente escena, vemos al hombre recibiendo un violento castigo de su superior con una porra por no haber impedido la huida de Kuro. El jefe le golpea varias veces y luego ordena a sus subordinados que se separen para dar caza a Kuro. Dijo que solo permitiría a Kuro reencontrarse con su hermano cuando hubiera absorbido completamente sus poderes. Y entonces, Keita asiste al velatorio de su vecino, tras lo cual regresa a casa con el corazón encogido. Akane solo podía esperar que mejorara con el tiempo, y mientras tanto, el grupo responsable de la persecución comenzó a separarse en busca de Kuro. En la escuela, Keita estaba distraído y no podía concentrarse en sus clases. Su profesor notó que su comportamiento era muy extraño y le preguntó si todo iba bien, pensando que aún estaba conmocionado por lo que le había ocurrido a Risa. El profesor intentó animarle a hablar si quería abrirse. Incluso le preguntó por el concepto de los dobles, pero su reacción escéptica hizo que Keita abandonara el tema. Más tarde, al volver a casa, Keita vio que las luces estaban encendidas e imaginó que Akane ya estaba allí. Sin embargo, al entrar, se topó con Kuro. Curioso, le preguntó por qué estaba allí, y ella respondió que tenía hambre y que el perro reconoció su olor, por lo que le permitió entrar. Poco después, Akane la invitó oficialmente a quedarse, y cuando Akane llegó a casa, le explicó que había dejado entrar a Kuro porque parecía conocer a Keita, ya que antes había mencionado algo sobre comer fideos juntos. Aún así, Keita se distanció de Kuro, dejando claro que no quería involucrarse, y ella respetó su decisión y se marchó. También le pidió a Akane que volviera a casa, ya que había cenado, y Akane se marchó. Pero poco después, Keita se dio cuenta de que había olvidado algo y decidió llevarla a casa. Mientras caminaba, encontró a Kuro en un parque infantil y le ofreció algo de comida. Aprovechó para preguntarle qué era en realidad, y ella le explicó que su misión era mantener el equilibrio en el mundo. Cada alma tiene una fuente de energía, y los 3 dobles asociados a esa alma tienen distintos niveles de energía. Cuando uno de ellos es absorbido, el ganador hereda la energía del perdedor, y si alguien combina la energía de ambos compañeros, consigue un poder inmenso. Keita también tiene copias desperdigadas por ahí, pero aún no ha encontrado ninguna, y así es como funciona naturalmente este mundo, y tiene que aceptarlo. Después de comer, Kuro decidió marcharse para no molestar más a Keita, solo para que el grupo que la había estado cazando apareciera y los rodeara. Reconoció que formaban parte de una antigua tribu. El líder dijo que ya se había enfrentado a 4 guardianes del equilibrio como ella, y que su plan era acumular aún más poder absorbiendo a individuos como ella. Entonces, envió a sus hombres hacia adelante, pero Kuro los neutralizó rápidamente. Aún así, lanzó un golpe invisible que ella fue incapaz de esquivar a tiempo, tras lo cual desencadenó varios ataques consecutivos. Mencionó que esta habilidad era el resultado del poder absorbido de 4 guardianes como ella, y justo cuando estaba a punto de consumir la energía de Kuro, Keita lo interrumpió llamando a la policía. El enemigo soltó entonces su teléfono móvil y golpeó a Keita en el corazón con un golpe directo. Pensó que Keita iba a morir, así que retrocedió en silencio, pero luego volvió a actuar brutalmente. Kuro reaccionó entonces, golpeando a su enemigo, levantó a Keita y se alejó. Sabía que no había otra salida a esta situación que escapar, así que trazó un círculo mágico para salvarle la vida. Cuando el enemigo llegó allí, se dio cuenta de que Kuro había firmado un contrato con Keita. Kuro fue entonces a enfrentarse a él de frente. Ahora podía entender sus movimientos y se acercó lo suficiente como para golpearle, pero su oponente se dio cuenta de que el contrato la había debilitado y utilizó su látigo de viento para atraparla. Entonces la tiró al suelo, pero ella canalizó la electricidad de un cable roto cercano y lo electrocutó. De algún modo, Keita consiguió transmitirle la energía, lo que le permitió asestar un potente golpe contra el poste. Keita acabó desmayándose en el proceso, y el curso de su vida cambió radicalmente tras aquel suceso. A la mañana siguiente, se despertó en casa y notó sangre en su ropa, dándose cuenta de que todo había sido real. Fue al salón
y se encontró con Kuro, que le explicó que sus corazones tenían una compatibilidad muy alta, por lo que no podía alejarse demasiado de ella durante los próximos días, ya que, de lo contrario, su corazón correría el riesgo de necrosarse. Ella le había transferido su propio corazón y mantenía el suyo en su cuerpo para curarlo, y necesitaban permanecer cerca hasta que se hubieran adaptado completamente al nuevo corazón. Justo en ese momento, Akane llegó confundida por la situación, y Kuro le contó todo a Akane, explicándole el contrato con Keita y cómo el vínculo entre ambos aumentaría su poder. Luego mencionó que los dos habían intercambiado corazones, mostrándole a Akane la cicatriz en el cuerpo de Keita, y su hermana se sorprendió. Kuro bromeó diciendo que ella le había salvado la vida, y Keita se enfadó, echándole toda la culpa a Kuro, diciendo que todo había empezado por su culpa. Se recluyó en su habitación, y Kuro estaba visiblemente conmocionada por todo lo que había oído. Mientras tanto, la organización que estaba detrás de los ataques a Kuro realizaba experimentos crueles e inhumanos. Aquella figura de pelo gris era precisamente la persona que Kuro quería utilizar para acabar con su propio hermano. Más tarde, Keita recibió una llamada de su profesor, que quería saber si se encontraba bien, ya que había oído rumores de que su alumno se había visto envuelto en una refriega. Keita le aseguró que todo estaba bien, y el profesor incluso se ofreció a invitarle a comer, pensando que estaba solo. Keita le explicó que Akane estaba con él, así que no había por qué preocuparse, y poco después, Kuro salió del baño y se acercó a Akane para darle las gracias por dejarle usar el baño de su casa. A continuación, su hermana llevó a Kuro a cambiarse, mientras Keita se fue a descansar un rato. Kuro le comentó a Akane que quería estar cerca de Keita para lograr una mayor armonía, porque si no conseguían armonizarse, sus poderes podrían desaparecer por completo. Más tarde ese mismo día, Akane decidió llevar a Keita y a Kuro a las tiendas porque quería comprar ropa nueva para Kuro, y Keita tenía que acompañarla debido a su estado. Se probaron varios conjuntos, y todo le quedaba genial a Kuro, así que decidieron llevárselo todo. La excursión no tardó en terminar, y los tres regresaron a casa. A la mañana siguiente, temprano, Keita fue a la escuela y pidió a Kuro que se quedara en casa y no saliera, prometiendo volver por la tarde. Sin embargo, durante el día, dos individuos que perseguían a Kuro acabaron encontrando la casa de Keita con el objetivo de capturarla. Kuro intentó reaccionar, pero fue rápidamente dominada por los dos hombres. Sabían que había perdido la mayor parte de sus habilidades, así que empezaron a golpearla brutalmente. En la escuela, Keita sintió un extraño dolor de la nada, que le hizo pensar que algo iba mal. Mientras tanto, Kuro aprovechó un momento de distracción de sus atacantes y agarró la bufanda de Keita y saltó por el balcón, cayendo por un poste de electricidad. Keita estaba a punto de abandonar la escuela, pero fue llamado por su profesor, que ahora afirmaba creer todo lo que le había contado sobre los doppelganger. Kuro utilizó el pañuelo de Keita para que su perro lo oliera y le ayudara a encontrarlo. El profesor llegó a creer las palabras de Keita y quería que le ayudara a construir un nuevo modelo de sociedad. Pero Kuro llegó corriendo y le pidió a Keita que le ayudara a enfrentarse al peligro. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el profesor era en realidad uno de sus perseguidores. El profesor reveló entonces quién era en realidad y decidió mantenerlos a los dos atrapados allí hasta que llegaran los demás aliados. Fue a por Kuro, que, aún sin sus poderes, fue capturada fácilmente. Incluso consiguió liberarse con un codazo bien dado, y entonces comenzó un intenso intercambio de golpes entre ambos. Pero Kuro acabó llevándose la peor parte y fue expulsada de la habitación de un puñetazo. Cuando Keita vio que el profesor no paraba de golpear a Kuro, cogió un extintor para ayudarle, y cuando el profesor corrió tras él, le roció en la cara y fue a ayudar a Kuro a escapar. Pero la profesora fue más rápida y les bloqueó el paso, y Kuro quiso que Keita luchara a su lado. Aún así, corrió para que Keita no fuera el blanco de la violencia. Pero cuando intentó defenderse, acabó recibiendo patadas del profesor, y Keita le pidió desesperadamente que parara. El profesor dijo entonces que lo sentía mucho, porque esperaba que Keita se convirtiera en alguien extraordinario al absorber los poderes de los gemelos. Según él, Keita tenía mucho más potencial que Risa, y en ese momento, Keita se dio cuenta de que el profesor era el responsable del accidente. Todo para que Risa transmitiera su poder a su hermana, con el objetivo de generar más individuos de alto nivel. Fue entonces cuando Keita decidió eliminar al profesor para evitar que ocurrieran más tragedias como la de Risa. A partir de entonces, Kuro y Keita estrecharon sus lazos y Kuro entró en acción. Se lanzó a por todas, asestando un uppercut en la barbilla del profesor y enviándolo volando fuera del edificio con un puñetazo recto. Aprovechando la oportunidad, ambos salieron corriendo, y Keita supo que ya no había vuelta atrás. Se preguntó si aquel mundo solo permitía sobrevivir mediante la lucha. Mientras tanto,
Kana estaba en el trabajo cuando recibió una llamada urgente de Keita, pero no podía irse porque aún estaba de turno. Durante su turno, un hombre se le acercó de repente, pidiéndole ayuda. Le cogió la mano y ella no supo cómo reaccionar, pensando que era un desconocido. Por suerte, apareció una chica y apartó al hombre. Cuando los dos salieron de allí, quedó claro que no eran personas normales, ya que pudieron ver la fuerte energía que había en el interior de Akane. También se dieron cuenta de que la energía guardiana que habían sentido hace unos días estaba disminuyendo considerablemente, al parecer debido a algún contrato. Curiosamente, Akane tenía un aura muy similar a la de un guardián, y en ese momento, cuando vieron que Akane se alejaba, decidieron seguirla discretamente. Mientras tanto, Keita y Akuro decidieron tomarse un descanso en un restaurante, y como Akuro estaba indeciso sobre qué pedir, Keita le sugirió que eligiera algo, para no perder el tiempo. Más tarde, Keita charló con Akane, contándole todo lo sucedido, y ella le preguntó por qué no había acudido a las autoridades, pero él no creía que la policía fuera capaz de encargarse del asunto, y Akuro tampoco se fiaba de la policía, no solo porque hubiera enemigos entre ellos, sino porque un día fue perseguida por la policía solo por recoger unos plátanos de un puesto ambulante. Como se trataba de un robo, la detuvieron, la metieron entre rejas, tuvo la genial idea de hacer un agujero en la pared para escapar, y desde entonces vio a la policía como algo malo y de poco fiar. Poco después, Akuro preguntó a Akane si podía pedir un helado y se alegró al oír que los dos hermanos eran grandes personas. Akane creía que si Keita hubiera sido capaz de explicarlo todo, incluso podría haber conseguido que la policía le ayudara, pero él mismo no creía realmente en esa posibilidad. Akuro acabó revelando que todos los extraños sucesos de la ciudad tenían que ver con su hermano, y cuando dijo que iba a enfrentarse a él, lo dijo en serio. Estaba segura de que él estaba detrás de todo, controlando toda la ciudad, pero creía que con el poder de su unión con Keita podrían vencer a cualquiera, solo que Keita ya no quería que ella decidiera todo por él, y dijo que no quería involucrarse más, porque ella solo se ponía en peligro cada vez, y ahora ni siquiera podía volver a casa en paz. Cuando vio que la gente lo observaba, se quedó sentado y callado. Las dos personas que perseguían a Akane acabaron por descubrir quién era el guardián que habían sentido antes, y, por el momento, decidieron dejar en paz a Akuro sin actuar. Al mismo tiempo, Ryo, el hermano de Akuro, llevó de vuelta al profesor y le preguntó si tenía alguna información útil para que no lo mataran. El maestro respondió diciendo que la persona que había visto era Akuro, por lo que Ryo decidió perdonarle la vida. Pero en realidad, Ryo no le perdonó por eso, sino porque aquel profesor ya había derrotado a su hermano gemelo, lo que demostraba que aún era de alguna utilidad. Aún así, Ryo planeaba utilizarlo como conejillo de indias para algunas pruebas. A continuación, conocemos a Daichi, un personaje que trabaja para una prestigiosa corporación, pero cuya misión es localizar a los doppelgangers de personas influyentes, por orden de la presidenta Yuki. Esta exigió a Daichi que encontrara rápidamente a los doppelgangers concretos que necesitaba. Sentado en su escritorio, Daichi encontró información sobre el grupo de Keita y parecía que ya tenía alguna idea de quiénes eran. Esa noche, el grupo de Keita se marchó, y tras pagar todas las comidas de Akuro, Keita se dio cuenta de que Kuraki había estado en el local todo el día, así que se dio cuenta de que les estaban vigilando y tiró de Akane para que huyera con él. Los tres salieron corriendo por la parte trasera del restaurante e intentaron salir por un callejón, pero fueron rodeados por un grupo de motoristas. Trabajaban para Ryo, que solo estaba allí para capturar a Akuro, mientras que los otros dos podían hacer lo que quisieran con ellos. Los motoristas avanzaron hacia ellos, obligando a Akuro a meterse en la refriega, pero uno de los matones utilizó su habilidad para inmovilizarla y se abalanzó sobre ella con un golpe. Keita intentó activar un contrato para liberar el poder de Akuro, pero esta acabó quedándose atrás. El hombre que había estado siguiendo al grupo salió corriendo para salvarla, tras lo cual amenazó a sus enemigos, diciendo que si no se marchaban, él mismo se encargaría de todos sin dudarlo. Como insistieron, se acercó y derribó a todos de sus motos, y solo entonces decidieron retirarse. Se dieron cuenta de que Keita había comprendido que no eran personas normales, y Akuro también se dio cuenta de que formaban un dúo, guardián y compañero de contrato. Akane los reconoció e iba a darles las gracias, pero Keita la detuvo. Sabía que aquellas dos personas estaban vigilando a Akane solo para llegar hasta él y Akuro. Cuando el hombre intentó acercarse a Keita, este reaccionó y le advirtió que no permitiría que involucraran a su hermana solo para favorecer sus propios intereses. Los dos desconocidos se sintieron provocados y le preguntaron si tenía valor para enfrentarse en una pelea. Akuro decidió entonces entrar en la refriega y fue directo a por su oponente. Al primer golpe, su enemigo le agarró del brazo y le obligó a retroceder. Akuro se lanzó entonces con varios ataques rápidos, pero acabó recibiendo una patada hacia atrás, a pesar de lo cual bloqueó el golpe
golpe y respondió con un gancho, solo para que su oponente lo esquivara y reconociera que era realmente fuerte. Pero aún así, declaró que no iba a usar el modo unificado y lanzó una patada. Aunque Akuro intentó esquivarla, acabó recibiendo un ligero golpe en la cara y ahora él iba a por todas para presionarla. La otra chica se giró hacia Keita y le preguntó por qué no activaba la unificación, y cuando vio que tiraban a Akuro al suelo de esa manera, se preguntó por qué había hecho el contrato con alguien como Keita. Al final, Keita se dio cuenta de que Akuro siempre intentaba protegerle, por lo que le transfirió su espíritu de lucha, permitiéndole defenderse. Le preguntó si luchando juntos tendrían alguna posibilidad de ganar, pero Akuro seguía sin estar seguro. No obstante, los dos se sincronizaron y Akuro se volvió increíblemente más rápida, dominando a su enemigo con facilidad, y poco después lanzó un poderoso puñetazo alrededor de las llamas e hizo explotar a su oponente. La chica les explicó que se trataba de una técnica especial conocida como Exceed, como la de Nero de Devil May Cry. A diferencia de la que los motoristas habían usado antes, su versión era muy inferior, mientras que los verdaderos guardianes, como ellos, dominaban la forma original. Este tipo de técnica surge cuando el guardián recibe energía directamente de su compañero de contrato, y Akuro trató de poner fin al combate rápidamente y se apresuró a lanzar otro Exceed, pero la chica respondió con su propia habilidad, invocando un escudo que desvió el ataque de Akuro. Ahora su bando también había activado la unificación, entrando en la lucha de verdad, y Keita ya estaba agotado, sin energía, pero los enemigos no mostraron compasión. El hombre invocó a varios clones y comenzó su implacable ataque contra Akuro. Tanto ella como Keita fueron alcanzados y acabaron en el suelo hasta que cesó el enfrentamiento. Explicaron que solo querían hablar y que la batalla era una forma de defenderse de la postura agresiva de Keita, tras lo cual todos regresaron al piso de Keita para hablar con más calma. Allí, los dos le revelaron que formaban parte de la Alianza Europea de Guardianes y le contaron que habían llegado a Japón con la misión de investigar una alteración energética que se había producido recientemente. Y en medio de todo ello, encontraron pistas relacionadas con Akane, dándose cuenta de que tenía una energía diferente a la estándar humana. La posible causa de esto podría ser el prolongado contrato con algún guardián, y Keita quería saber cuándo empezaron a aparecer estas anomalías en Japón. Tras investigar un poco, descubrieron que todo empezó hace unos 8 años, y la única pista concreta era una fotografía. Al mismo tiempo, Ryo se puso en contacto con alguien quejándose de la incompetencia de sus subordinados y les pidió que resolvieran la situación por él. El grupo de Keita vio que la foto mostraba a su madre y que había sido tomada en su ciudad natal. Aún no estaban seguros de si realmente era su madre o solo alguien que se parecía mucho a ella, pero había sido tomada 6 meses antes de su muerte, lo que la hacía aún más misteriosa. La alianza seguía intentando averiguar quién era el responsable de estos sucesos anómalos. Como se hacía tarde, los dos miembros de la alianza decidieron irse a casa. Keita preguntó qué debía hacer si le atacaban de nuevo, y le dijeron que se tranquilizara porque ahora podría luchar junto a Kuro. Les acompañó su hermana, Akane, y le dieron el número de contacto para emergencias. Y más tarde, los dos representantes de la alianza decidieron seguir investigando y esperar nueva información antes de volver a actuar. Kuro decidió ir al pueblo donde nació la madre de Keita para seguir una pista, ya que su hermano buscaba al guardián que aparecía en aquella imagen. También quería entender mejor qué le había pasado a su madre, y Keita le preguntó si sabía cómo llegar hasta allí, ya que tendrían que cruzar el mar, y pensó en ir nadando, pero acabó decidiendo ir con ella, ya que no quería preocupar aún más a Akane. Después, Keita se fue a dar un baño, reflexionando sobre los acontecimientos que se estaban sucediendo tan rápidamente. Mientras tanto, conocimos a un nuevo personaje, una chica pelirroja que trabajaba para Ryo a cambio de medicinas para mantener con vida a su marido, enfermo terminal. Ryo le ordenó que trajera de vuelta a Keita, pero de una forma amable, y mientras tanto Keita y Kuro buscaban la forma de comprar billetes para Okinawa, la ciudad donde nació su madre, y Keita decidió volver a su antigua casa para conseguir algo de dinero. Le pidió a Kuro que no le contara nada a Akane sobre el viaje, porque no quería preocuparla aún más. Al salir del piso, le sorprendió la chica pelirroja. Se presentó como Mikami, una guardiana, y le reveló que su misión era capturar a Kuro, así que si Keita le entregaba a Kuro, ella le dejaría en paz. Pero claro, él se negó e intentó huir, y ella le agarró de repente, pero en ese momento se dio cuenta de algo. Kuro sintió que Keita
estaba en peligro y salió corriendo del piso, tropezando finalmente con Akane. Y poco después, Keita llamó a su hermana diciendo que quería ver a Kuro. Mikami exigió a Kuro que fuera a un lugar concreto si quería volver a encontrar a Keita, ya que ahora sabía que estaba en sus manos. Mientras tanto, los dos representantes de la alianza descubrieron el escondite de los secuaces de Ryo, y tras confirmar que la información era correcta, pidieron al personal que se trasladara a ese lugar. Ryo se reunió con Daichi y su superior, Henshin. Estaban urdiendo un plan para convertir a su raza en la dominante del mundo, superando incluso a los guardianes. Mientras tanto, los guardianes ultimaban una misión al escondite donde se ocultaban los subordinados de Ryo. Allí encontraron una habitación donde se amontonaban los cuerpos de los guardianes, drenados de su energía. También descubrieron el lugar donde Ryo había estado absorbiendo energía de los otros guardianes. Utilizaba una piedra especial, robada de la tierra sagrada de los propios guardianes. Mikami llevó a Keita a su casa para charlar y se preguntó por qué Kuro había elegido a Keita como compañero de contrato, ya que era un recipiente frágil que arriesgó su vida cuando se encontró con su doble. Esto se debía a que su cuerpo tenía muy poca energía vital, y firmar un contrato con alguien así podría tener consecuencias peligrosas. Pero antes de poder explicárselo con más detalle, tuvo que ir a ver cómo estaba su marido. Mientras tanto, Kuro localizó el lugar y decidió entrar solo, prometiéndole a Akane que sacaría a Keita sano y salvo, y se irían todos juntos a Okinawa. Mikami se dio cuenta de que Kuro había llegado y advirtió a su marido de que las cosas fuera podrían ir a más. Fue entonces cuando se reveló por qué su marido nunca había mejorado. Nunca tomó la medicina que Mikami le había traído. Kuro se sintió aliviado de que Keita estuviera bien, pero indignado de que Mikami no le hubiera dicho que era un gemelo débil. Dijo que no quería decir nada porque no creía que los dos juntos pudieran marcar la diferencia. Por otro lado, Mikami creía que hacer un contrato con un gemelo débil era un error, ya que ese tipo de personas no tienen suficiente energía para realizar técnicas más poderosas, y obligar a alguien así a luchar solo le llevaría a envejecer y morir poco a poco. Fue entonces cuando el marido de Mikami dio un paso al frente y le dijo que él mismo era un ejemplo de ello. Había firmado un contrato con ella, aún sabiendo que era un gemelo débil, y aunque solo tenía 30 años, su cuerpo ya había envejecido mucho. A Mikami le entristecía ver que Keita y Kuro ya no confiaban el uno en el otro como antes, y creía que Kuro había hecho un contrato con Keita solo por interés, utilizándolo como una herramienta. Por eso tomó la decisión de eliminar a Kuro y liberar a Keita de esta relación. El compañero de Mikami reveló que solo había hecho el contrato porque quería estar a su lado en la batalla. Pensó que acabaría muriendo durante el combate, pero ahora Mikami dudaba si usar sus poderes. Cuestionó a Keita, ¿realmente quería que Kuro muriera? Porque no estaba luchando a su lado, y después de ver tantas pérdidas y muertes, Keita finalmente despertó a la realidad y decidió confiar en Kuro de una vez por todas, y le pasó su energía. Con eso, Mikami decidió escuchar a su marido y volvió a usar la unificación para luchar juntos una vez más. Corrió hacia Kuro y la empujó hacia atrás, comenzando el enfrentamiento. Ambas partes se dieron cuenta de que no podían prolongar demasiado la lucha, ya que pondrían en peligro a sus compañeras. Pero cuando Mikami derribó a Kuro para asestarle una secuencia de golpes, su contratista ya estaba al límite de su fuerza vital, y Kuro esperaba el momento oportuno para lanzar un único golpe decisivo, así que continuó bloqueando los ataques, y cuando Mikami levantó ambas manos, Kuro aprovechó para enviar un ataque Exceed y contraatacar. Aún así, Mikami no cayó y consiguió asestar un golpe que dejó inconsciente a Kuro, pero en el proceso, el compañero de Mikami también agotó por completo su energía vital y acabó muriendo. Antes de marcharse, le pidió que no culpara a Keita ni a Kuro, ya que le habían dado la oportunidad de luchar codo con ella por última vez. Al día siguiente, el grupo de Keita regresó a casa, y Kuro se alegró mucho de que Akane pudiera acompañarles a Okinawa. Keita, por su parte, seguía un poco inseguro, pues se daba cuenta de que luchar significaba arriesgarse hasta la muerte. Mientras tanto, Ryo regresó a su escondite y se quedó atónito al ver que todo había sido saqueado. Incluso se habían llevado su preciada piedra. Furioso, envió a sus hombres a localizar a los culpables y declaró que estaban haciendo una visita personal a Kuro. Nadie más que él podía tergiversarlo. Y a la mañana siguiente, cuando el grupo de Keita se disponía a partir, se cruzó con una pareja perseguida por dos lacayos de Ryo. Los tres decidieron seguir la escena para entender qué estaba pasando, y tras un rato de persecución, la chica tropezó y el chico
decidió detenerse y enfrentarse a sus enemigos. Kuro pensó que no había necesidad de interferir, ya que el chico parecía estar haciendo su trabajo. Cargó contra uno de ellos, dándole una patada en la boca y un codazo al otro, y cuando intentaron retenerlo, saltó hacia atrás y golpeó a uno en la cara, y luego saltó para golpear al otro. La chica se quejó entonces de que debería haberse enfrentado a todos desde el principio, y Kuro llamó al chico, que se llamaba Yakumo, y este reconoció a Kuro como la princesa en el acto y corrió hacia ella inmediatamente. Era de hecho la princesa de la tribu, y Yakumo la había estado buscando todo el tiempo. La chica era Riona, que había absorbido toda la energía de sus copias. Había sido secuestrada por la mayor corporación de la ciudad, que gestionaba tiendas y mercados en la superficie, pero que, entre bastidores, creaba humanos modificados como ella. Incluso con la promesa de una vida llena de lujos y todo lo mejor, Riona decidió huir porque no soportaba que la utilizaran como cobaya en experimentos todos los días. Durante su huida, fue rescatada accidentalmente por Yakumo, que entonces la contrató. Lo que hacía a Yakumo tan poderoso era el hecho de que era el mejor discípulo de Hugh. A Keita le intrigaba saber por qué la corporación quería crear humanos tan avanzados, pero no tenía ni idea del verdadero propósito. Lo único que sabía era que habían enviado a varios de estos humanos modificados a Okinawa por alguna razón desconocida. Yakumo también sabía que el presidente de la organización era Haiga. Keita sentía curiosidad por saber quién era esa Haiga y pidió a Kuro que se lo explicara, pero Yakumo le advirtió que no se anduviera con rodeos, ya que Kuro era la hija del líder del clan Shinigami, que era el clan de guardianes más fuerte de todo, y para colmo, Haiga era su hermano, y no Hugh, como él imaginaba. De vuelta en el aeropuerto, Kuro le contó a Keita que ella y su clan vivían en la llamada Tierra Santa, un lugar protegido por guardianes que velaban por el equilibrio del mundo. Un día cualquiera, ella y Haiga fueron llevadas por su madre a una ceremonia especial, donde ella se sumergió en un sueño para intentar predecir el destino del clan. Su madre tuvo una extraña visión, pero prefirió no contárselo a nadie. Poco después, Kuro se enteró por Yakumo de que su propio hermano había aniquilado a casi todos los miembros del clan. En cuanto supo que su hermano había llevado a su madre a la piedra sagrada, Kuro corrió hacia allí. Cuando llegó, encontró los cadáveres de los miembros del clan esparcidos por los alrededores, y cuando llegó, su madre ya había sido asesinada por Haiga. Afirmó que iba a transformar el mundo y romper por completo el equilibrio actual, tras lo cual dejó a Kuro morir sola poco a poco. Ahora quiere reencontrarse con Haiga para entender por qué lo hizo, a pesar de que quería tanto al clan. De la nada, Ryo apareció frente a ellos, y según lo que Kuro le contó, había sido expulsado del clan por llevar humanos a Tierra Santa y realizar experimentos con ellos. Explicó que a través de estos experimentos había descubierto cómo producir guardianes artificiales, canalizando la energía de los guardianes reales y transfiriéndola a humanos de alto nivel. Ryo incluso le hizo una propuesta. Dejaría que Kuro viera a Haiga, pero solo si accedía a dejar a Keita. Pero cuando ella se negó, la apartó e incluso le dio una patada. Dijo que no tenía motivos para defender a Keita, pero aún así le ofreció una oportunidad, y si accedía a usar la unificación, le consideraría digno de Kuro. Pero Keita aún no estaba seguro de si usar o no la unificación, y Ryo se burló de él, diciendo que era el gemelo más débil, que no tenía el valor para desatar ese poder. Keita decidió dejar de tener miedo y desatar su poder para ayudar a Kuro a luchar, y lanzó un ataque contra Excite, pero solo consiguió que Ryo retrocediera un poco. Este respondió con un contraataque, pero justo en ese momento llegaron Riona y Yakumo. Ambos activaron su unificación, y Yakumo se lanzó a por Ryo con un puñetazo, incluso le devolvió el golpe con una patada, y Ryo decidió posponer el combate hasta otra ocasión, y la próxima vez prometió llevar también a su contratista para usar la unificación. Después, Ryo se reunió con su subordinado, quien le dijo que había descubierto el paradero de la cobaya que se había escapado. Sin embargo, como Ryo ya se había cruzado con Riona, el tipo ya no servía de nada y fue eliminado allí mismo. Keita empezó a entender mejor a Kuro y a empatizar con ella, por lo que decidió luchar a su lado como agradecimiento por haberle salvado la vida. Más tarde, subieron a un avión y Keita se dio cuenta de que hacía demasiado tiempo que no volvía a su ciudad natal. Akane, que era su amiga de la infancia, quería acercarse, pero Keita temía que Kuro malinterpretara la situación. Pero Kuro estaba completamente concentrada en la comida y no le importaba lo que ocurría a su alrededor. Poco después, el grupo llegó a Okinawa y Kuro se dio cuenta de que los niveles de energía de aquella región estaban muy por encima de lo normal. Ignorando esto por el momento, alquilaron un coche y se dirigieron directamente a casa del abuelo de Keita. Por el camino, Kuro observaba el mar con atención, mientras Keita comentaba que, desde que lo había visto 1000 veces de niño, ya no le hacía tanta gracia. Tras un largo rato de camino, llegaron a un pequeño pueblo y encontraron la casa del abuelo de Keita. Entró para ver si su abuelo estaba allí, pero no encontró a nadie, así que fue a comprobar el patio, y su abuelo, incluso a su avanzada edad, seguía practicando artes marciales con frecuencia, y decía con orgullo que tenía
tenía más de 70 años y que no temía a nadie. Una vez dentro, Keita le enseñó una foto y le preguntó si su madre había estado allí en el momento en que se hizo la foto, pero su abuelo no estaba seguro. Y cuando Kuro comentó lo de los gemelos, desconcertó a su abuelo. Empezó a explicárselo, pero Keita le interrumpió y su abuelo se dio cuenta de que aún no estaba preparado para hablar, así que decidió darle más tiempo. Aquella noche, preparó una opípara cena como regalo para su nieto y también invitó a Kane a tomar una copa, pero a ella no le apetecía demasiado beber. Solo al cabo de un rato, se decidió a tomar una copa y luego pidió más y más y más, hasta que se emborrachó sin darse cuenta. Keita le pidió entonces a Kuro que saliera a mirar las estrellas y ella se dio cuenta de que estaba mucho más tranquilo que antes. Al día siguiente, el grupo de Keita bajó a la playa para divertirse un rato, pero esa tarde, cuando volvían caminando, se toparon con dos guardias de la isla. Estos guardias pensaron que el grupo de Keita era igual que los otros que habían aparecido antes y que intentaban robar la piedra sagrada. Incluso intentaron explicárselo, pero los guardias no quisieron escuchar y empezaron a atacarle. Kuro intentó defenderse, pero estos dos eran muy rápidos con sus movimientos y cuando Keita intentó fusionarse, uno de ellos utilizó una cuerda para atarlo y lo colgó de un poste eléctrico para impedir que se fusionara. En ese momento, recordó las enseñanzas de aquella chica sobre el anillo y que, incluso sin fusionarte, puedes ayudar a tu compañero en un combate. El anillo que ella le había dado, que estaba en su bolsillo, de repente se llenó de energía y ayudó a Keita a deshacerse de las cuerdas. Fue entonces cuando empezó a formar equipo con Kuro para luchar. Ahora era más rápida que ambos y consiguió derrotar con éxito a los dos guardias, tras lo cual lanzó un puñetazo solo para demostrar su poder y les preguntó si aún querían continuar la pelea. Los dos aceptaron la derrota y empezaron a llorar porque no habían conseguido proteger la piedra sagrada. Mientras tanto, Daisha había informado al maestro Rod de que la corporación le había informado de su misión, que consistía en destruir la piedra sagrada para romper el flujo de energía que mantenía el equilibrio del mundo. Como Renshi y la corporación consideraban que este equilibrio había corrompido a la sociedad, querían reajustar esta energía para transformar el mundo en un lugar exclusivo para los Rod y sus guardianes. Pero como aún no sabían exactamente dónde estaba esa piedra sagrada, el plan consistía en esparcir energía por toda la isla y esperar una reacción de la piedra. En cuanto al grupo de Keita, escucharon de los dos guardias que 7 años atrás, un grupo de personas había venido a atacar la tierra sagrada y tratar de destruir la piedra. Toda su tribu fue masacrada por este grupo y solo ellos dos sobrevivieron y siguieron intentando proteger la piedra sagrada hasta el final. Keita y su grupo dejaron claro que no tenían intención de destruir la piedra, pero eso no significaba que la isla no estuviera en peligro, ya que una gran fuente de energía estaba activa allí y decidieron arriesgarlo todo para proteger la piedra sagrada y se marcharon. Mientras tanto, Daishi recibió la noticia de que Keita también estaba en la isla y esperaba a Jin para reencontrarse con él. Durante este tiempo, Ryo había llevado a su contratista a Okinawa y también estaba decidido a volver a encontrar a Akuro. Keita, por su parte, estaba pensativo. No sabía exactamente cuál era el objetivo del hermano de Akuro al intentar crear a los Roth, y lo que era más importante, se preguntaba si alguien tan débil como él era lo suficientemente fuerte como para salvar el mundo. Después de eso, se fue a casa y le dijo a Kani que se fuera a dormir, pero aunque estaba dormida, le dijo que confiaba mucho en él. Mientras tanto, Renshin le dijo a Yuki que se iba de viaje a Okinawa. También prometió que pronto encontraría las copias de Yuki para poder tratar con ella y convertirla en una Master Roth, y solo entonces su padre le entregaría la herencia de la corporación. Renshin se dio cuenta entonces de que tenía visita. La alianza de guardianes había llegado a la corporación para enfrentarse a él. La chica de la alianza le pidió a Yakumo que no fuera fácil con Renshin debido al pasado entre ellos, pero en cuanto entraron, se vieron rodeados de enemigos y aún así, la alianza estaba llena de gente fuerte, por lo que se quedaron a luchar, dejándoles escapar primero. Más tarde, encontraron a Renshin y se reveló que el chico de pelo blanco es Steiner y la chica se llama Excel. Y para completar el trío, solo faltaba el PowerPoint. Pero siguiendo, Renshin ya había oído hablar de ellos dos, y Yakumo quería una explicación por las cosas terribles que Renshin había hecho contra su clan. Pero no importaba lo que se dijera, él no estaba dispuesto a perdonar a Renshin. Solo quería saber por qué Renshin se había unido a esta corporación para crear un montón de Master Rod. Pero Renshin no creía necesitar explicar nada. Él creía que solo quería reconstruir el mundo, pero sin ser un dios de ese mundo. Entonces Steiner prefirió no perder tiempo y se fusionó inmediatamente para comenzar el combate, ya que todos podían sentir el absurdo poder de Renshin. Cuando Steiner subió primero, Renshin se centró por completo en esquivar los ataques y luego contraatacó con una técnica absurdamente poderosa que golpeó a todo el grupo. Después de eso, simplemente se retiró, dejando que sus subordinados finalizaran la misión. Pero en cuanto Renshin se marchó, los esbirros se dieron cuenta de que el grupo de Steiner seguía de una pieza, porque Excel había activado su poder a tiempo y había bloqueado el golpe. Corrieron tras Renshin lo más rápido que pudieron, pero era demasiado tarde y ya habían huido en el helicóptero. En otra esquina, volvemos a ver a Dice. Era amigo
amigo de Keita y decidió ir tras Renshin después de comprender cómo funcionan los doppelgangers, sobre todo tras presenciar la muerte de la madre de Keita. Dice intentó entonces piratear el sistema de la empresa y descubrió que la corporación dirigida por Renshin cazaba doppelgangers para crear figuras de élite. La razón de Dice para buscar a Renshin era averiguar si realmente era una entidad débil o poderosa, y Renshin dijo que era tan débil como Keita, pero aún así, Dice creía que podría sobrevivir si eliminaba a la versión más fuerte de sí mismo. Renshin también tenía esa fe y quería que Dice siguiera siéndole útil cuando todo saliera bien. Y al día siguiente, Kuro estaba entrenando artes marciales con el abuelo de Keita, mientras este se escabullía a la playa para practicar los movimientos que había aprendido de su abuelo. Entonces, de la nada, el anillo brilló con fuerza y allí se topó con la doble de su madre, y ella también le reconoció. Cuando le preguntó si era la mujer de la fotografía, ella se lo confirmó, y ese día la llevaron a luchar contra el protector de la isla. Dijo que se sentía mal por haber contribuido a la muerte de su madre y se entristeció al saber que alguien inocente tenía que pasar por esto por culpa de la regla de los doppelganger. Mientras tanto, los dos guardianes restantes se plantearon pedir ayuda al grupo de Kuro, pero por casualidad encontraron a alguien de la tribu que seguía vivo. La sorpresa llegó cuando descubrieron que esa persona era en realidad un traidor que había vuelto para acabar con ellos. Kuro, sorprendido por la tardanza de Keita, fue tras él y se topó con una chica pelirroja que le trajo la noticia de que se habían llevado a su amigo. Justo entonces, Ryo apareció frente a ella, y la chica pelirroja lo reconoció como el responsable de la masacre de su tribu. Cuando intentó enfrentarse a él, Ryo le lanzó una patada que la tiró al suelo y agarró a Kuro. Entonces dijo que Keita probablemente ya estaba muerto. La copia de la madre de Keita empezó a mostrar su verdadera naturaleza y le succionó la energía. Justo después, Ryo se llevó a Kuro a una cueva, queriendo controlarla, aunque parecía que no le quedaban fuerza. Keita se levantó al ver la imagen de Kuro. Doppelganger quiso impedir que avanzara hacia Kuro, pero él levantó el anillo y le lanzó un golpe directo. Fue derrotada y Keita siguió adelante. Kuro intentó luchar contra Ryo, pero acabó siendo lanzado contra un pilar. Pensó que, al no ser terreno sagrado, nadie aparecería para protegerla, pero Keita llegó y le dio parte de su energía para continuar la batalla, y cuando Kuro intentó alcanzar a Keita, fue bloqueada por Ryo y tuvo que continuar la lucha. La pelirroja se despertó y corrió a ayudar a su amiga. Mientras tanto, el abuelo y Akane también corrieron hacia la escena. La chica de pelo negro se encontró con Henshi, quien le dijo que había encontrado la forma de conseguir la piedra sagrada de la isla, lo que significaba que ya no necesitaba resistirse, porque ella era la llave que él estaba buscando. Mientras tanto, Kuro sabía que tenía que derrotar a Ryo lo antes posible, o Keita no resistiría, pero no podía encontrar un hueco para usar su exilio, porque Ryo siempre estaba en movimiento. Al ver la situación, Keita supo que tenía que darle a Kuro la oportunidad de reaccionar. Miró el anillo, pensó en lo que podía hacer e intentó sorprender a Ryo con un ataque rápido, pero la copia de su madre, que ahora sabía que se llamaba Shinobu, avisó a Ryo y este consiguió esquivar justo a tiempo. Fue entonces cuando Keita descubrió que Shinobu era la compañera a sueldo de Ryo, tras lo cual ambos se infundieron mutuamente y Ryo reveló su exilio a Kuro. Creó varias balas hechas de agua y se las lanzó, pero no se detuvo ahí. Ryo también podía convertir el agua en hielo, creando estacas que lanzaba contra Kuro. Ella no pudo esquivarlo todo y se quedó atascada en una roca, y fue entonces cuando se dio cuenta de que a Keita le estaba chupando toda su energía. En ese momento, el villano le dijo que Shinobu había sido invocada por una guerrera débil, mientras que la madre de Keita era más fuerte. Shinobu la mató para ocupar su lugar y convertirse en alguien importante. Debido a esto, se convirtió en un caso especial, y esto le dio el poder de chupar la energía de otras personas. Daichi fue a ver a Akane para invitarla a unirse a la corporación, y la forma en que la convenció fue diciéndole que Keita también estaba allí. Daichi también explicó que los doppelgangers especiales como Shinobu suelen absorber energía del entorno para mantener su forma fusionada, lo que les permite permanecer fusionados durante un tiempo ilimitado sin dañar a su compañero. También le dijo a Furo que el exilio de Ryo le permitía controlar cualquier tipo de líquido, por lo que podía hacer que la sangre del cuerpo de Kuro se congelara o explotara de esa forma. Siguió torturando a Kuro, mientras Keita empezó a escuchar a Shinobu quejarse de lo infeliz que era antes, de cómo envidiaba la vida feliz de su madre, así que decidió tomar su propio poder y suerte para tener una vida feliz como la que tenía ahora. Pero Keita no veía felicidad en ella, así que le dio un fuerte puñetazo y empezó a transmitir la energía a Kuro para infundirse. Shinobu le preguntó a Keita qué pensaba hacer con ese pequeño poder y él le contestó que intentaría averiguarlo. Kuro activó su exilio y fue a por Ryo, que quería ver lo fuerte que era, pero se sorprendió cuando recibió un puñetazo con toda la fuerza de Kuro. Terminó siendo lanzado lejos y Keita trató de dar todo su poder a Kuro para lanzar un ataque con toda su fuerza. Kuro, por su parte, no tenía ni
ni idea de que Keita había aprendido este movimiento y ahora Keita se dio cuenta de que Shinobu estaba a punto de morir. Ella volvió a quejarse, diciendo lo injusta que había sido la vida con ella y que no quería morir. Y Keita se dio cuenta de que parecerse a Shinobu era lo mismo que convertirse en un débil doble. Y más que nunca odió este mundo. Odió aún más el principio de este mundo que había traído tanta desgracia al gente. Cuando sacó a Shinobu de la cueva, Keita se topó con Daichi y le reconoció al instante, pero de repente tosió sangre y se desmayó. Más tarde, Keita se despertó en casa de Daichi y le contó que había fingido su propia muerte y se había cambiado el nombre para trabajar en esa empresa. Daichi fue directo y dijo que sabía que Keita era un doble débil, pero que quería ayudarle a resolver la situación para que pudiera seguir viviendo. Sin embargo, Daichi no quería que ayudara a Henshin, sino que cooperara con él, ya que se estaba preparando para enfrentarse a él. Daichi le habló de su pasado, cuando descubrió el comienzo de los doppelgangers en este mundo, y buscó la corporación de Henshin y acabó siendo reclutado. Al mismo tiempo, uno de sus dobles tuvo un accidente y murió, por lo que decidió asumir la identidad de ese doble. Al principio Daichi quería ayudar a Henshin a construir un mundo mejor, pero luego se dio cuenta de que Henshin quería utilizar los principios de los dobles para manipular el mundo. Fue entonces cuando Daichi decidió luchar contra él, ya que creía que el destino de los doppelgangers debían decidirlo los propios humanos y que los guardianes no debían seguir controlándolo. Era hora de que los propios humanos decidieran su destino. Años atrás, Daichi siempre sacaba buenas notas en sus estudios, pero esto acabó aislándole de los demás porque veía a los demás como inferiores y como siempre era directo en sus palabras, mucha gente se enfadaba mucho con él. Keita siempre tenía que intervenir en las situaciones, pero Daichi pensaba que era un hipócrita porque se daba cuenta de que Keita era amigo de todo el mundo, pero evitaba acercarse mucho a nadie. Pero aún así, acababan encontrando a otra persona y se hacían amigos. Keita comprendió que la dificultad de Daichi para acercarse a la gente provenía del hecho de que odiaba y veía a los demás sin esfuerzo, mientras que Keita evitaba acercarse porque cualquiera que se acercaba a él acababa muriendo y por eso no se vinculaba con nadie. Daichi creía que podía desafiar al destino y sobrevivir, pero cuando Keita descubrió su repentina desaparición, pensó que nunca escaparía a la maldición. Daichi quería la ayuda de Keita porque ahora estaba en posición de ayudarle a escapar de su destino como débil doble, encontrando las entidades que le quedaban a Keita y evitando que las encontrara por accidente. Keita se tomó entonces un tiempo para pensar y fue a reunirse con Daichi en privado para preguntarle dónde estaba Renshin. Cuando Kuro volvió a la habitación, vio que su hermana Akane no quería que Keita siguiera poniéndose en peligro, y Keita sabía que no podía involucrar más a Akane, así que decidió irse por su cuenta. Pero más tarde, Akane decidió ayudar a Keita hasta el final. Fue a preguntar a Daichi por el paradero de Keita y descubrió que ya se había marchado, así que fue tras él. Kuro se encontró de nuevo con la chica pelirroja y los dos iban a buscar a alguien, y la chica pelirroja sintió que su amigo había muerto. El traidor de la tribu de la isla había usado la sangre de la chica de pelo negro para sumergirse en el agua y sorprendentemente apareció una isla en el mar. Akane fue tras Keita y decidió confesarle sus sentimientos, esperando que volviera sano y salvo. Renshin se dirigía a esta isla mientras Kuro y la chica pelirroja encontraban a Keita, que decidió ayudar a Kuro ya que era su compañera. Mientras tanto, Daichi le había dicho a Akane que se quedara en su casa, ya que era el lugar más seguro, ya que ella también era una débil doppelganger. Su principal entidad no era otra que la hija del presidente de la corporación, Yuki. Pero poco después, Daichi llamó de repente a Yuki. Kuro y Keita ya estaban cara a cara con Renshin en el lugar de las piedras sagradas. Kuro estaba decidido a derrotar a Renshin, pero se preguntaba qué podría hacer ella ya que su compañero no era más que un ente débil. Sabiendo que su hermano no se limitaría a escuchar, Kuro se alió inmediatamente con Keita para luchar. Ella lanzó su ataque Exceed, pero no tuvo efecto porque Renshin había decidido no mostrar piedad, aunque era el hermano de Kuro, y tras un rato de lucha, Renshin se dio cuenta de que Keita no era tan ordinario, aunque fuera débil, pero también se dio cuenta pronto de la debilidad de Kuro y estaba a punto de contraatacar cuando Keita disparó una técnica con su anillo para ayudarla. Aún así, Renshin se dijo inexperto y le dio un puñetazo en toda la cara a Kuro. Keita quería seguir dándole energía, pero su cuerpo ya estaba al límite. Aún así, quiso arriesgar su propia vida para ayudar a Kuro y Renshin acabó admitiendo que Keita era un verdadero contratista y que respetaría a ambos, dejándoles morir juntos allí mismo. Poco después, Yakumo apareció para proteger al grupo de Keita. Stein y los demás llegaron poco después. Axel insistió en que Kuro se marchara cuanto antes y les dejara el lugar a ellos. Yakumo y Riona acompañaron a Kuro para llevarse a Keita a tiempo de que recibiera los cuidados que necesitaba urgentemente. Mientras tanto, Stein y Axel formaron equipo para enfrentarse al enemigo. Stein avanzó hacia su oponente y se dio cuenta de que Renshin, incluso sin un compañero contratado, era tan hábil como él. De hecho, Renshin le superó
superaba en velocidad, a pesar de que sus ataques no eran tan poderosos. Así que Stein simuló un ataque para provocar una reacción de Renshin, y luego apareció detrás de él, intentando asestarle un puñetazo. Pero justo cuando estaba a punto de terminar la pelea, Renshin aguantó el golpe con una mano y volvió a la pelea inmediatamente después. Mientras tanto, el grupo de Kuro intentó salir de la isla, pero fueron rodeados por los hombres de Renshin. Yakumo y Riona empezaron a luchar contra ellos allí mismo. Stein, por su parte, ya había activado su habilidad Exceed, creando 5 versiones de sí mismo que atacaban sin parar, poniendo en aprietos a Renshin, pero no pudo defenderse de todos a la vez, y acabó siendo derrotado por la fuerza combinada de los clones. Stein explicó que la diferencia entre ellos era el hecho de que él tenía un compañero que compartía energía con él, mientras que Renshin lo hacía solo. Pero aún así, Renshin siguió resistiendo y volvió a la batalla. Entonces utilizó una poderosa habilidad técnica que ya había demostrado en la empresa para intentar golpear a ambos, pero Excel levantó el escudo e impidió el impacto. El problema era que Renshin seguía utilizando la devastadora técnica una y otra vez, lo que dejaba a Excel perplejo sobre cómo conseguía mantener tanto poder. Tras unos cuantos ataques, Renshin consiguió romper el escudo de Excel, pero antes de que algo peor pudiera ocurrir, Stein llegó corriendo y ambos acabaron destruyéndose mutuamente con la fuerza del enfrentamiento. El grupo de Yakumo ya se había ocupado de los soldados de Renshin, y poco después, uno de los clones de Stein reapareció llevando a Excel. Yakumo temía que hubiera ocurrido algo grave, así que fue tras él. Aunque fue derrotado, Stein no se arrepentía de la lucha, y Renshin tampoco olvidaría este intenso combate. Renshin colocó entonces su mano sobre la piedra sagrada con la intención de destruirla, pero en el momento en que la energía se liberó, fue sorprendido por una lanza de luz que atravesó su cuerpo. El que lanzó el arma era Raiga, que parecía haber traicionado a la tribu isleña, pero en realidad había hecho un pacto con Dice, y los dos estaban conspirando en secreto contra Renshin. Cogiendo a Renshin con la guardia baja, Dice le explicó que había encontrado una forma de enfrentarse a él si se rompía la piedra sagrada. Iba a abrir un portal que le permitiría transformar el mundo según los deseos de Renshin. Para cerrar este portal, se necesitaría una cantidad absurda de energía. ¿Y quién sería la fuente de esta energía? El propio Renshin, y acabaría siendo absorbido por el portal. Pero aún así, pensó que Dice estaba engañado por este nuevo mundo, y que eliminarlo no llevaría a Dice a la meta que tan desesperadamente deseaba. Se produjo una gigantesca explosión que creó un agujero negro en el corazón de la isla. Pasaron 6 meses, y, como Renshin había predicho, el mundo no había hecho más que empeorar. Kuro había perdido el propósito de luchar, y ahora solo vagaba sin rumbo. Y Dice, por otro lado, seguía produciendo humanos de élite, pero de una forma más controlada, con el plan de hacer que Japón destacara en el escenario mundial y liderara a todos los demás países. La Alianza de Protectores se vio obligada a cooperar con Dice para mantener el orden mundial, pero seguía teniendo dificultades con la hija del presidente, Yuki. Ella ni siquiera se daba cuenta de que no era más que una copia débil y seguía creyéndose importante. Akane, la hermana de Keita, aún no había conseguido hablar con él, y Dice se presentó para hacerle algunas preguntas e intentó persuadir a Akane para que no se marchara. Dijo que aún no había localizado a Keita y que necesitaba garantizar su seguridad debido a la promesa que le había hecho al chico. Al mismo tiempo, Dice ocultaba que Renshin seguía vivo en alguna parte, y más tarde fue a una fiesta con Yuki, y ella empezó a echar de menos a Renshin. Mientras tanto, los viejos aliados de Steiner y Yakumo se habían reunido de nuevo. Estaban escondidos en un lugar secreto, lejos de la base de Dice, y planeaban atacar la organización para encontrar a Akane, pero fueron detenidos por sus superiores, y Akuro había vuelto para ver cómo estaba Keita. Seguía buscando a Akane para que le ayudara, y el abuelo de Keita también estaba allí cuidando de él. Akuro creía que era culpa suya que Keita estuviera en coma y que por eso no despertaba. El equipo de Steiner decidió quedarse en Japón en lugar de volver a Europa porque querían resolver el verdadero problema, que era la corporación. El objetivo también era capturar a Keita para llevárselo a Dice, y Akuro tenía que correr lo más rápido posible hasta donde estaba Keita, mientras los demás aguantaban el combate. Los enemigos también tuvieron que dividir sus fuerzas, enviando menos gente tras ella, pero aún así, Akuro estaba acabando con todos los que intentaban detenerlo. Lo más extraño era que los enemigos parecían estar parados esperando a ser golpeados, y eso realmente no tenía mucho sentido. Mientras tanto, Yakumo por fin encontró un oponente digno. Riona no mostró compasión y le dijo a Yakumo que luchara con todo sin preocuparse por lo que le pudiera pasar al enemigo. En ese momento, Akuro consiguió llegar a la habitación donde estaba Keita, pero fue detenido por un grupo de Hot. Ben Hart, que era el subordinado de Steiner, se dio cuenta rápidamente de que los enemigos estaban usando escudos mágicos, como los que Exile había activado antes, y ahora el enemigo había dominado a Akuro, que estaba a punto de llevarse a Keita con ello. Aún así, Akuro estaba decidido a proteger a Keita de todos modos, ya que había gastado gran parte de su energía en ayudarla. Se lanzó cerca de donde él estaba y
para su sorpresa, oyó su voz. Él le pidió que siguiera luchando, a pesar de que estaba usando su propio poder, pero ella tenía miedo de acabar haciéndole aún más daño. Aún así, Keita le dio las gracias a Akuro por hacerle ver cómo funcionaba realmente el mundo, en un momento en el que solo quería escapar de la realidad. Poco después, fue arrojada contra la pared, por más de 3 de ellas a la vez, pero aún así consiguió levantarse y atacar al enemigo. Cuando el enemigo intentó activar de nuevo su escudo mágico, Akuro lanzó varios ataques seguidos, rompiendo el escudo rápidamente, haciendo que el oponente recibiera todo el daño poco después. Akuro corrió hacia donde estaba Yakumo para apoyar al equipo y vio a Keita despertando y animando a todos, y usaron toda la fuerza que tenían para romper los escudos de los enemigos y acabar con ellos con un ataque de salida. Con eso, los oponentes quedaron totalmente derrotados, y Keita solo ahora se dio cuenta de que había estado inconsciente todo este tiempo. Dio las gracias a Akuro por haber creído en él hasta el final, y ahora sentía que su fuerza era capaz de derrotar a cualquier oponente. Mientras tanto, el presidente de la organización reunió a todos sus hijos y les anunció que el puesto de vicepresidente pasaría a Daiichi en cuanto se casara con Yuki, y sus hijos se enfadarían, ya que había prometido el puesto a uno de ellos. Pero como Daiichi pasaría a formar parte de la familia a través del matrimonio, no podían hacer nada al respecto. Daiichi no tardó en enterarse de que Keita había despertado y desaparecido junto con su grupo, pero continuó con la búsqueda. Creía que Keita había decidido seguir luchando y esperaba volver a encontrarse con él pronto. El grupo de Keita estaba escondido en una zona abandonada, pero sabían que tarde o temprano la gente de la corporación los encontraría. Keita se sintió como un idiota por haber confiado en Daiichi, lo que acabó poniendo a su hermana Akane en sus manos. Después, Akuro mantuvo una seria conversación con Yakumo, preguntándole por qué había abandonado la tierra sagrada. Ahora que Renshin estaba muerto, nunca obtendría la respuesta que tan desesperadamente deseaba, e incluso con esa falsa pieza en juego, no cambiaba el hecho de que el mundo estaba cada vez más desequilibrado y sumido en el caos. Al menos aún quería proteger a Keita y Akane, pero ni siquiera eso era posible tal y como iban las cosas. Mientras tanto, Akane se preguntaba cuánto tiempo tendría que permanecer atrapada en aquella habitación. Durante este tiempo, Yuki se llenó de angustia al sentirse perdida sin un Renshin. De repente, su hermana mayor se puso en contacto con ella y le dijo que estaba siendo manipulada por Daiichi y que Yuki no era más que un frágil recipiente. Pero eso no cambió mucho las cosas, porque su hermana ya había averiguado dónde estaba el cuerpo principal de Yuki, y ahora todos los hermanos de la familia estaban dispuestos a apoyar a Yuki para que la organización no acabara en manos de Daiichi. Más tarde, Yuki quedó con su hermana para discutir el plan, pero fue Daiichi quien se presentó, y él ya lo sabía todo y se había anticipado, aunque alabó la inteligencia de su familia. Daiichi fue directo, diciendo que Yuki siempre había creído que podía utilizar a la gente, sin darse cuenta de que era ella misma quien estaba siendo utilizada, e incluso Renshin, en quien había confiado ciegamente y que solo la había manipulado todo el tiempo. Entonces le preguntó si aceptaría el destino que ya le había deparado, o preferiría tomar cartas en el asunto. Mientras tanto, Keita estaba decidido a ir tras Daiichi en busca de respuestas, aunque nadie le creía con fuerzas para hacer algo así. Pero entonces apareció Benhart y le dijo que Daiichi estaba organizando una fiesta para presentar al nuevo vicepresidente y que ese sería el momento ideal para actuar. Más tarde, la fiesta se celebró e incluso acudió el líder de la coalición, y Daiichi le dijo a Yuki que si no se encontraba bien, podía marcharse, porque nadie allí se preocupaba realmente por ella. Mientras tanto, la doble de su amiga Risa estaba identificando a las dobles más débiles de la fiesta, e incluso reconoció a Yuki. No creía que la joven fuera realmente una doble débil, lo que aumentó la tristeza de Yuki y la hizo marcharse. Mientras tanto, el grupo de Keita ya había invadido la base corporativa. Se dirigían por los ascensores a los pisos superiores, pero al salir del ascensor fueron sorprendidos por un equipo, pero por suerte para ellos, eran aliados enviados por Benhart. Apareció Daiichi y comentó que aunque eran figuras poderosas, todos allí debían respetar los sacrificios que hacían los más débiles. Gracias a ellos llegaron a donde estaban, y Yuki ya había apuntado el arma en su bolso y estaba dispuesta a acabar con todo ella sola. Pero al final, fue sorprendida por Keita entrando directamente en la sala y dirigiéndose hacia Daiichi para enfrentarse a él. Keita creía que, aunque se le considerara débil, aún tenía la fuerza necesaria para desafiar su propio destino y no aceptaría las leyes de la dualidad que tanto explotaba Daiichi. Las palabras conmovieron profundamente a Yuki, haciéndole abandonar por completo la idea de quitarse la vida, y poco después, todo el edificio empezó a sufrir una secuencia de explosiones, y los invitados a la fiesta empezaron a salir corriendo uno tras otro, y el jefe de la alianza fue a comprobar qué estaba pasando, y acabó encontrando al grupo de Benhart. Llamó a los soldados para contener a Benhart y sus aliados, pero este mantuvo la calma y no mostró preocupación alguna. Keita interrogó a Daiichi sobre dónde estaba su hermana, pero
pero este se negó a dar ninguna respuesta, y de repente alguien entró y anunció un problema en el piso 15, y Keita no tardó en darse cuenta de que allí era donde estaba Akane. Aún así, Daiichi puso a Haiga en el camino de Kuro y Keita, revelando que era él quien había derrotado a Henshin. Keita pidió entonces unirse a Kuro, pero ella dudó, haciendo que él tomara la iniciativa. Se unieron y pasaron al ataque, mientras Yakumo y Riona seguían abriéndose paso para alcanzar a Keita, mientras Benhart demostraba una gran ventaja contra sus oponentes en otros lugares. Yakumo acabó entrando por error en una sala muy extraña, y cuando Kuro empezó a forcejear contra Haiga, Keita insistió en que usara Exceed, pero Haiga interceptó el golpe y lanzó a Kuro con una patada. Justo cuando iba a continuar su ataque, apareció Benhart para detenerlo, ayudando a ambos a escapar. Poco después, Yuki apareció en la habitación, armada con una pistola, y se encontró con Kani. Le contó que Daiichi había mentido a Kani, diciéndole que era una gemela débil, cuando en realidad era todo lo contrario. Poco antes, Yuki se había planteado acabar con su vida para dejar que Akane siguiera su destino, pero ahora era más egoísta y quería seguir viviendo, aunque tuviera que eliminar a Akane, lo que iba en contra de las reglas de aquel mundo. Yakumo acabó encontrándose con su viejo conocido, Shinra, mientras Daiichi intentaba, sin éxito, abrir la puerta para detener a Yuki. Mientras Yuki se preparaba para disparar, escuchó a Akane desahogarse sobre cómo la gente no nace igual en este mundo. Aunque ella era una entidad primaria, la persona por la que sentía algo era una entidad débil, así que entendió lo que Yuki estaba sintiendo. Con eso, Yuki perdió el valor de apretar el gatillo, aunque sabía que necesitaba eliminar a Akane para estar en paz, y Daiichi le quitó el arma a Yuki y la abofeteó. Había hecho de todo para evitar que Yuki conociera a su hermano gemelo primario, precisamente para evitar que muriera, pero aún así había llegado tan lejos. Como ya estaba harta de que Daiichi la manipulara, decidió acabar con ella, pero le prometió que cuidaría bien de su familia. Akane se lanzó entonces delante de Yuki para protegerla, obligando a Daiichi a retroceder. Paralelamente, Akuro y Keita alcanzaron a Yakumo, y Akuro se sorprendió al encontrar a Shinra, que solía ser el ayudante directo de Henshin, pero que ahora servía a Daiichi tras la desaparición de Henshin. Keita no tardó en darse cuenta de que había firmado un contrato con el gemelo primario de la chica que vivía al lado. Tras fusionarse, el Shinra avanzó con un puñetazo tan rápido que golpeó a Akuro brutalmente y sin elección. Akuro tuvo que aceptar el poder de Keita para intentar defenderse, pero no funcionó en absoluto. Shinra la agarró y le aplicó una técnica, haciendo que se golpeara la cabeza contra el suelo, y Riona advirtió a Keita de que la chica tenía una energía enorme, así que tendría que darlo todo si quería vencerla. Concentró todo su poder y se lo transmitió a Akuro, pero justo cuando ella estaba a punto de desatar su Exceed, el ataque fue completamente neutralizado. Sin entender por qué, Akuro fue tomada por sorpresa por la Shinra, que mantuvo la presión con ataques consecutivos. Mientras tanto, Daiichi ordenó a Akane que se mantuviera alejada, diciendo que no necesitaba tener compasión por alguien que estaba destinada a morir, a menos que quisiera morir en el lugar de Yuki. Al mismo tiempo, Yakumo se dio cuenta de que Akuro estaba teniendo problemas para usar el poder de Keita. Su mente quería aceptarlo, pero las emociones de su corazón lo rechazaban, impidiendo una fusión completa. Así que Yakumo pasó al ataque, obligando a Keita a intentar calmar las emociones de Akuro allí mismo. Pero viendo que no había tiempo, Yakumo necesitaba ayuda, y Keita utilizó su anillo y disparó a Shinra. Pensó que Keita había fallado, pero en realidad había disparado al techo a propósito para hacerlo colapsar, y por coincidencia, el techo al que le dio era exactamente donde estaban Daiichi y las dos chicas. Akuro se reunió con su perro, y Keita con su hermana, Akane. También vio a Yuki, y pensó que era ella quien había aprisionado a Akane, pero ella le pidió hablar más tarde ya que era un momento muy crítico. Ella le dijo que tenían que salir antes de que llegaran los hombres de Daiichi, y le dijo que tenían un helicóptero privado para poder escapar. Benhart y sus aliados fueron sorprendidos por el equipo de Daiichi y fueron derrotados. Haiga consiguió escapar, y el grupo de Keita corrió tras Yuki y Akane, que ya estaban en el helicóptero. Como Yakumo estaba herido, se quedó atrás, y Haiga aprovechó para utilizar una técnica que bloqueó el camino de Yakumo. Keita confió a Akane al cuidado de Yuki y les pidió que siguieran adelante. A pesar de estar preocupada, Yuki se marchó, y Akane solo pudo rezar para que su hermano estuviera bien. Sin embargo, el helicóptero sufrió una avería poco después y acabó cayendo al río. Yuki, en un momento dado, aceptó su destino y se hundió con la aeronave. Mientras tanto, Keita fue obligado por Daiichi a enfrentarse a uno de sus clones y tuvo que tomar una decisión: aceptar su final o convertirse en un caso especial, matando allí mismo a su encarnación principal. A pesar de la presión, Keita se negó, ya que no quería sobrevivir a costa de la vida de otras personas, así que decidió confiar en Akuro una vez más, y ella a su vez decidió ajustar sus sentimientos
humanos y aceptar plenamente el poder de Keita. Con la fusión completada, el oponente era Shinra. Yakumo incluso quiso entrar en la pelea, pero aún estaba débil, y Akuro le aseguró que no perdería. Se lanzó al ataque y consiguió hacer retroceder a Shinra. Se dio cuenta de que los dos estaban canalizando energía en puntos concretos para potenciar sus golpes. Akuro y Shinra siguieron intercambiando golpes, hasta que ella encontró un hueco para usar su Exceed y detonó a Shinra. Este reconoció la derrota, y ahora sus oponentes eran Haiga y Daishi. Aún exhausto, Keita quería que Akuro mantuviera la fusión para seguir luchando. Daishi creyó que Keita ya lo había perdido todo, y Akuro fue a por Haiga, mientras Keita intentaba acercarse sigilosamente a Daishi, pero este ya estaba preparado y utilizó un escudo para protegerse. Haiga activó su Exceed e invocó una espada de luz para poder atacar a Akuro, y ella logró defenderse, pero fue presionada hasta quedar casi acorralada. Aún así, logró esquivar en el último segundo, pero Haiga prometió que no volvería a fallar. Daishi pensó que Keita por fin había entendido la diferencia entre ellos, pero aún así, Keita dejó que Akuro usara su Exceed para contraatacar, y Haiga hizo lo mismo. Los dos poderes chocaron, pero Akuro lanzó otro Exceed que pilló a Haiga por sorpresa. El ataque acabó empujándole hacia atrás, pero no le causó ningún daño grave. Fue entonces cuando Akuro se dio cuenta de que la encarnación principal de Keita estaba drenando lentamente su energía. Aunque Daishi había hecho trampa trayendo a su clon principal a ese lugar, era su forma de forzar a Keita a tomar una decisión: matar a su verdadera forma o ser asesinado por ella. Ver a Akuro golpeado implacablemente hizo aún más difícil para Keita decidir qué hacer, excepto que en este punto se había quedado sin energía. Incluso exhausto, Keita aún esperaba ver a Akuro en pie, listo para luchar de nuevo. Pero sin el poder del Exceed de Keita, Daishi culpó a Akuro, diciendo que ella era la responsable de que él estuviera en ese estado. Keita empezó a desmayarse de cansancio, pero él aún quería que se mantuviera fuerte en la batalla. Fue entonces cuando dos marcas aparecieron en las manos de Akuro y Keita, y poco a poco su energía volvió. Mientras tanto, Daishi estaba boquiabierto sin entender nada, pues al parecer la conexión entre sus corazones finalmente se había completado, permitiendo a Akuro compartir su energía con Keita, creando una nueva forma de flujo de energía. Akuro avanzó entonces contra los soldados de Daishi, y la verdadera esencia de Keita consiguió escapar, mientras Haiga se veía obligada a seguir luchando contra el grupo. Akuro activó una versión más potente de Exceed y anuló por completo el Exceed de Haiga, que cayó muerto. Keita pensó que la victoria era segura y que los ideales de Daishi habían sido derrotados para siempre. Ben Hart, que había derrotado a su oponente, regresó para unirse al grupo de Akuro. Cuando se enteró de la derrota de Haiga, pensó que todo estaba resuelto, pero entonces saltó la noticia. El helicóptero de Yuki se había estrellado en el río y se la daba por muerta, mientras que Akane estaba desaparecida. En ese momento, varias personas empezaron a sentirse mal en la calle y se desmayaron, pero Akuro y Keita no sintieron nada. Akuro se dio cuenta de que la Tierra Santa donde vivía había aparecido en medio de la ciudad de una forma muy misteriosa. Esto, por supuesto, era el resultado del regreso de Henshin una vez más. Ben Hart, por su parte, notó que sus aliados y protectores no se veían afectados por la situación, pero se dieron cuenta de que una gigantesca cantidad de energía estaba siendo atraída hacia Tierra Santa, en lo alto de la ciudad. Así que Ben Hart y sus compañeros decidieron subir allí para investigar. Akuro y Yakumo también querían regresar a su tierra natal, así que Akuro sugirió a Keita que siguiera buscando a Akane, pero él prefirió acompañarla y enfrentarse de nuevo al destino, todo para apoyar a su compañero, que era único para él. El grupo se adentró en Tierra Santa con el claro objetivo de alcanzar la cima de la montaña, pero este regreso recordó a Akuro sucesos pasados relacionados con su madre. Empezaron a escalar juntos cuando se hizo de noche, y Riona fue a buscar algo de comer al amanecer y acabó asustando a Akuro, que pensó que la perseguían. Aunque acompañaba a Akuro, Keita seguía preocupado por su hermana, Akane, y al día siguiente, mientras escalaban, conocieron a una chica llamada Nan. Ella les explicó que había acudido allí para documentar los acontecimientos y dijo que le habría gustado llegar antes de no haber sido por algunas circunstancias imprevistas. Nan reveló que hacía poco tiempo se habían destruido todas las piedras sagradas del planeta, lo que había provocado una rápida acumulación de energía en aquel lugar. La última piedra sagrada que quedaba estaba allí, con fuerza suficiente para aniquilar el mundo entero. Hace mucho tiempo, los dioses convivían con los humanos y los protectores, pero con el tiempo, estos dioses empezaron a querer exterminar a la humanidad. Esto llevó a los humanos y a los protectores a unirse mediante contratos para hacerles frente, y los dioses acabaron siendo sellados en las piedras sagradas, la más poderosa de las cuales era la piedra suprema, en la cima de una montaña. Antes de ser sellados, los dioses lanzaron una maldición sobre los humanos, que dio lugar al destino
destino de los doppelgangers que vemos ahora. Quien consiguiera dominar el poder de la Piedra Suprema en ese momento tendría fuerza suficiente para destruir el mundo entero. Y poco después apareció Aragi. Pertenecía al mismo clan que Mikami y también buscaba la piedra definitiva, pero comentó que había varias personas más con el mismo objetivo. Mientras tanto, el grupo de Benrachi se topó con Henshin y todos se pusieron alerta, ya que era el responsable de la caída de Steiner. Aragi se preparó entonces para batirse en duelo con Kuro, pero su aliado utilizó un poder de gravedad para inmovilizarlos a ambos contra el suelo. Como Aragi estaba acostumbrado a luchar en ese entorno, pudo moverse con libertad. Nan pensó que el resultado de la pelea ya estaba claro, así que Yakumo quiso ayudar, pero no le dejó involucrarse en la batalla. Cuando Kuro intentó levantarse, Aragi le propinó un puñetazo, pero ella logró esquivarlo, y su poder fue brutal, porque en aquella zona, con una gravedad muy pesada, los ataques descendentes tenían el doble de fuerza. Aragi volvió a atacar, directo hacia ella, y Keita se abalanzó sobre él, aunque el golpe fue bloqueado. Keita también dio una patada a Kuro, haciéndola volar y atacar, y Aragi fue empujado hacia atrás, reconociendo que los dos golpes habían sido realmente impresionantes. Entonces activó su Exceed, transformando su brazo en una forma demoníaca para poder atacar. Por suerte, Kuro consiguió esquivar un golpe extremadamente fuerte, y Keita cargó directamente contra el compañero de Aragi, destruyendo por completo el campo gravitatorio. Sin ese poder interponiéndose, Kuro pudo lanzar su ataque Exceed con toda su fuerza, golpeando a Aragi con todo. Este fue derrotado, y creyó que Kuro se aliaría con Henshin para hacerse con el control total de la piedra definitiva. Kuro se estremeció al darse cuenta de que, efectivamente, su hermano había regresado, y desde el momento en que llegó, ya había sentido la presencia de Henshin, y ahora no tenía ninguna duda. El Henshin ya había abatido a todos los aliados de Benrachi, así que decidió actuar de una vez, cargando a toda velocidad, intentando levantar al Henshin y atacarle con una secuencia de golpes rápidos. Pero al final, su fuerza no fue suficiente y acabó siendo alcanzado por varios golpes de palma del Henshin. Aunque intentó esquivar con agilidad, el Henshin mantuvo los ataques constantemente, haciendo muy difícil cualquier intento de esquivar. Kuro entonces lo supo con certeza. Su hermano realmente había vuelto. Yakumo sabía que el Henshin estaba cada vez más cerca de la Piedra Suprema, y Keita se preguntaba si tendrían lo necesario para derrotarlo definitivamente. Mientras tanto, Mikami se reunió con Excel, y juntos renovaron su contrato para seguir adelante con la misión y acabar con Henshin. Los dos llegaron a Tierra Santa para comenzar esta última etapa, y mientras tanto Kuro estaba distraída, atrapada en sus propios pensamientos. Iba tan rápido que Keita tuvo que pedirle que frenara un poco y esperara a Yakumo. Nan solo pensaba que Yakumo estorbaba, pero Riona comentó que Nan tampoco ayudaba en nada, solo miraba desde lejos. De la nada, el grupo escuchó una voz proveniente del norte, y Kuro se dio cuenta de que la energía provenía de un guardián, por lo que Keita quiso evitar la confrontación, pero ese era el único camino disponible. Terminaron caminando un poco más, hasta que Kuro estuvo seguro de que había alguien allí. Yakumo y Riona se detuvieron a descansar, y Riona le había traído algo de comida a Yakumo, y cuando Nan le pidió un trozo, Riona se negó, ya que no estaba haciendo nada por ayudar. Aún así, Nan acabó cogiendo ella misma la comida, y cuando Yakumo no estaba mirando, Riona no tardó en llamarla ladrona. Disgustada al ver que no se respetaba su misión, Nan se enfadó mucho y abofeteó al propio Yakumo. Al mismo tiempo, el grupo de Kuro entró en territorio enemigo, un lugar donde el adversario podía manipular los árboles. Nan también restauró el flujo de energía de Yakumo para que pudiera recuperarse pronto, lo que le permitió comer el pan con normalidad. Excel y Mikami se dieron cuenta de cómo había evolucionado el equipo de Kuro, pero Excel no pensaba interferir, ya que su prioridad era llegar a Henshin lo antes posible. Durante este tiempo, Kuro acabó siendo capturado, y Keita tuvo que intentar golpear los cables que aprendían de sus disparos, pero poco después, él también fue capturado. Para sorpresa de todos, el cachorro de Kuro se dio cuenta de dónde se escondían los enemigos y ladró para alertar a su dueño. Keita siguió disparando, despejando el camino para que Kuro escapara. Rápidamente encontró al enemigo y se dispuso a atacar, cuando de la nada, toda Tierra Santa empezó a temblar con fuerza, interrumpiendo su concentración y permitiendo que la capturaran de nuevo. Solo que ahora estaba claro para todos, la Henshin estaba casi en la Piedra Suprema. Justo cuando Kuro estaba a punto de ser golpeada por su oponente, su poder explotó de repente, liberando a Keita. El Henshin se dio cuenta inmediatamente de la energía y se volvió para mirar. Mikami y Excel se acercaban a donde estaba Henshin, mientras Keita corría para llegar hasta Kuro. La encontró en un enorme cráter sin recordar lo que acababa de ocurrir. Pensó que el enemigo se había retirado, así que apartó a Keita, sin saber que su oponente estaba en estado
estado de shock tras ver a aquel anciano morir despedazado por lo ocurrido. Mikami y Excel finalmente se enfrentaron a Genshin, y él sabía que Excel estaba allí para vengarse de su antiguo compañero. Pero aún se preguntaba si Mikami era lo suficientemente valiente como para luchar hasta el final. Solo ella estaba decidida a luchar hasta la muerte por Excel, porque ambos sabían lo que era perder a alguien cercano. Y aunque llevaban poco tiempo juntos, Mikami sentía que realmente comprendía a Excel, por lo que realmente quería luchar por ella. Mikami avanzó en la lucha, y Genshin pronto se dio cuenta de que Excel podía controlar su escudo a distancia para protegerse. Tras un rato de lucha, Mikami se retiró tras el escudo de Excel. Genshin creyó que el escudo pronto cedería, pero para su sorpresa, Excel formó una barrera alrededor del propio Genshin. Como su habilidad podía absorber todo el daño a su alrededor y devolverlo, Genshin acabó siendo golpeado y quedó vulnerable, siendo inmovilizado por Mikami. Incluso le dio un puñetazo en la cara, pero él comentó que era demasiado amable y empezó a contraatacar. Durante esto, Nan encontró al cachorro de Kuro y se preguntó si sus sospechas eran ciertas o no. Mientras tanto, Mikami había sido completamente derrotado. Kuro y Keita llegaron justo a tiempo para escuchar el aviso de Excel de que Genshin ahora también tenía un contratista. Más tarde, Keita se reunió con Akane, su hermana, y se sintió aliviado al ver que estaba a salvo. Solo descubrió que Akane era la misma persona que había firmado el contrato con Genshin. Keita intentó preguntarle por qué, pero ella no quiso responder. Entonces Kuro decidió enfrentarse a Genshin y le preguntó si realmente había aniquilado a toda la tribu solo para conseguir el poder de la piedra definitiva. Él respondió que sí, sin dudarlo ni un momento, y con eso, Kuro y Keita decidieron que tenían que derrotarlo como fuera. Kuro fue a por él, pero Genshin lo esquivó y la golpeó con un gancho. Queriendo acabar con ella allí mismo, se sorprendió al ver que se levantaba, y Genshin se dio cuenta de que en ese momento, Kuro y Keita habían compartido su energía vital, haciéndolos mucho más fuerte. Keita estaba decidido, iba a destruir a Genshin y a la propia Piedra Suprema, para acabar con esta maldición de una vez por todas. El Genshin pronto se dio cuenta de que su poder aumentaba rápidamente. Cuando Kuro avanzó para atacar, el Genshin lo lanzó lejos, pero aún así, Kuro seguía absorbiendo energía, y consiguió acercarse lo suficiente para lanzar un golpe cuerpo a cuerpo. El Genshin recibió un fuerte golpe y fue lanzado a una buena distancia, y aunque estaba herido, se levantó y lanzó un ataque a distancia contra Kuro. Ella esquivó saltando, mientras Keita le cubría con disparos desde lejos, obligando al Genshin a defenderse. Con ello, Kuro consiguió asestar un golpe directo con todas sus fuerzas, derribando a Genshin. Estaba malherido, y Kuro creyó que había llegado el momento de derrotar a su hermano de una vez por todas. Pero justo cuando iba a asestar otro poderoso golpe, Genshin consiguió bloquearlo de una forma muy inesperada. Había recibido más energía de Akane, lo que dejó a Keita sin entender qué le pasaba. Con la ventaja, Genshin se lanzó a por Kuro, tomando el control del combate. Ambos sincronizaron sus movimientos para lanzar técnicas al mismo tiempo, pero Genshin acabó saliendo vencedor y golpeó a Kuro con un puñetazo bien calculado. Yakumo se dio cuenta de que Kuro había encontrado a Genshin y que él también estaba conectado a alguien, sintiéndose indefenso. Yakumo se culpaba por no haber sido capaz de proteger a Kuro, mientras este luchaba por levantarse. El Genshin no se rindió y siguió lanzándole ataques a distancia. Ella consiguió esquivar la mayoría de ellos, pero cuando él lanzó la última patada, Keita tuvo que intervenir para apoyar a Kuro. Fue entonces cuando apareció Akane, pidiéndoles a ambos que retrocedieran y no interfirieran más. Ella no estaba siendo manipulada por Genshin, en realidad era su propia decisión. Genshin explicó entonces que Akane tenía energía suficiente para cambiar el curso del mundo, y fue en ese momento cuando Kuro se dio cuenta de que Genshin había estado manipulando a Yuki todo el tiempo, solo para conseguir que Akane despertara del todo y cediera a su plan. Kuro creía que la única forma de hacer que Akane recapacitara y volviera con Keita era derrotar a Genshin, así que atacó con todas sus fuerzas. Keita sintió que Kuro estaba liberando una energía similar a la que había sentido antes, y eso le hizo quedarse muy tranquilo. Kuro se lanzó hacia adelante usando Exceed, aunque Genshin consiguió esquivar. Se dio cuenta de que su poder estaba aumentando de una forma extraña. Allí se dio cuenta y decidió ponerlo todo en una poderosa habilidad. Cuando Kuro se acercó, Genshin permaneció inmóvil. Levantó la mano en el momento exacto, bloqueó el golpe y
y la apartó con fuerza. A continuación, activó su Exceed y lanzó una lluvia de ataques contra ella, terminando con el golpe desde arriba. En ese momento, Keita empezó a desmayarse. El Henshin sabía que ambos estaban unidos y que si uno moría, el otro no sobreviviría. Yakumo corrió hacia el edificio y el perro de Kuro escapó de las manos de Nan, corriendo hacia su dueño. Henshin y Akane pasaron por la zona donde se encontraban Excel y Mikami, dándose cuenta de que Kuro y Keita también habían sido derrotados. Poco después, Henshin encontró a Nan y quiso saber cuáles eran sus verdaderos planes con la piedra. Nan le dijo que solo quería que se concentrara en su trabajo de grabación. Henshin se acercó entonces a la piedra y activó su poder unificado para tocarla. Inmediatamente después, destruyó la piedra, trayendo al dios oscuro de vuelta al mundo. Sin embargo, en lugar de permitir que los espíritus malignos se extendieran, Henshin y Nan intentaron detenerlo. Yakumo encontró a Excel y le indicó que fuera a ver cómo estaban Kuro y Keita. Cuando llegaron, los encontraron a ambos inconscientes, con los espíritus extendiéndose. Yakumo también se unió a la lucha, y Nan llegó para ayudar y advirtió que los espíritus iban a por Keita, así que era muy urgente sacarlo de allí. Llevó a Kuro y a Keita a una cueva y empezó a usar magia para intentar despertar a Keita. También usó magia con Kuro, pero no funcionó. Y fue entonces cuando le reveló a Keita la verdad sobre Henshin. Desde el principio quiso destruir la piedra definitiva para liberar la verdadera forma del dios oscuro y luego destruirle a él. Todo empezó cuando Kuro empezó a reaccionar a la piedra. Su madre tuvo que realizar un ritual de visión profética, pero le aseguraron que no ocurriría nada malo. Aún así, Henshin fue a interrogar a su madre y ella le reveló que había soñado con un futuro en el que alguien se enfrentaría al dios oscuro. Este sueño ayudó a Henshin a encontrar a alguien con el poder necesario para ser su compañero de contrato, y esa persona era Kane. Mientras tanto, Kuro era portadora de una maldición, y los ancianos no querían dejarla vivir, por miedo a que trajera de vuelta al dios oscuro. Pero ella no pudo seguir aceptando los consejos de los ancianos, y pidió a Henshin que se hiciera cargo de todo él solo. Henshin intentó impedírselo, pero ellos creían que, incluso con la profecía de la reina, no había garantías de victoria. Henshin se indignó cuando los ancianos ejecutaron fríamente a quienes intentaban liberar a las princesas sin alternativas. Acabó destruyendo a toda su tribu. Yakumo vio parte de ello, pero no entendió el contexto, lo que provocó un gran malentendido con Kuro. Henshin llegó a matar a su propia madre para romper el sello sagrado y, poco a poco, fue creando la piedra suprema tal y como existe hoy en día. Pasó toda su vida planeándolo todo para poder eliminar todas las piedras del mundo y liberar al dios oscuro antes de que despertara del todo. Ahora, Nami apostaba por si Kuro sería o no el catalizador de la destrucción del mundo. Yakumo, con todo el poder que heredó de Riona, consiguió contener temporalmente a los espíritus malignos que huían, mientras Henshin lanzaba un ataque masivo contra la criatura que intentaba escapar de la esfera sombría. Los espíritus fueron eliminados, pero de repente Kuro tuvo una intensa reacción. Se liberó una energía colosal y recobró el conocimiento. Henshin se dio cuenta de que los dos seres que había visto antes habían aparecido realmente, y estos dos eran en realidad dos formas distintas de Kuro. Ella era, de hecho, la manifestación del dios oscuro. Al parecer, su forma original no había despertado del todo, por lo que su supervivencia dependía ahora de poder derrotar a sus dos versiones. Las dos empezaron a atacar a Henshin, y la forma roja invocó el infierno de llamas para quemar a Henshin. Incluso Yakumo y Riona, que estaban lejos, acabaron afectados por la técnica. Kuro decidió que era hora de acabar con el último enemigo, y al ver que el Henshin seguía en pie, la forma roja atacó de nuevo, y pronto apareció la forma azul con un ataque helador que congeló todo lo que tenía delante, creando una intensa ventisca. El hielo continuó elevándose, bloqueando el camino de Kuro y Keita. Mikami y Excel también fueron lanzados hacia arriba por los pilares de hielo. Kuro se encontró entonces de nuevo con Henshin, que quería que se alejara de aquel lugar. Henshin activó su Exceed y lanzó una ofensiva contra sus dos formas. Incluso después de golpear ambas formas con esa técnica, aún no era suficiente, y ambas reaccionaron al mismo tiempo, lanzando ataques con diferentes elementos. Kuro tuvo que retroceder para lanzar a su hermana, Kaneda Lee, y ponerla a salvo. Todo el entorno se fue congelando poco a poco, hasta quedar completamente destruido. El Henshin se mantuvo a la defensiva todo el tiempo, resistiendo los ataques de ambas formas, y creyó que solo eran manifestaciones que él mismo había despertado en el momento oportuno. No eran dioses de verdad. Siguió golpeando a las dos criaturas, pero estas volvían cada vez, listas para contraatacar. Tratando de darle la vuelta a la tortilla, apartó a las dos formas y llamó a Akane para que activara el poder del brazalete. Fue
entonces cuando Nam se dio cuenta de que el brazalete servía para transferir toda la energía del usuario a su compañero de una sola vez. Todo indicaba que Henshin estaba apostando todas sus fichas a un golpe final para acabar con ambas formas. Su Exceed dio en el clavo, provocando una gigantesca explosión. Las formas quedaron completamente desintegradas, solo para que comenzaran a reconstruirse de nuevo, regenerando sus cuerpos. Henshin se preparó para lanzar otro ataque final, pero de la nada fue alcanzado por un rayo. Era Kuro, que había despertado del todo. Avanzó hacia él y le obligó a retroceder. Y poco después, las dos formas terminaron de regenerarse y se unieron en un ataque contra Henshin. Acabó siendo dominado por los tres y fue arrojado lejos. Cuando los tres empezaron a unirse, Nam se puso tenso, temiendo que Kuro desapareciera por completo después de aquello. Yakumo y Mikami tuvieron que correr para detener el proceso de fusión, mientras Keita intentaba desesperadamente alcanzar a Kuro. De la nada, el grupo de Yakumo resultó gravemente herido y cayó, pero de algún modo las palabras de Keita consiguieron llegar a Kuro, haciendo que se detuviera la unificación. Las dos formas se volvieron y decidieron acabar con Kuro para siempre, solo que ahora Keita ya había entrado en su mente, intentando traerla de vuelta. Quería que siguiera siendo la misma Kuro de siempre, así que se unió a Keita y acabó despertando como el dios oscuro, absorbiendo todo su poder y yendo a por todas contra las otras dos formas. Kuro utilizó un Excite para acabar con una de ellas y luego envió otro Excite aún más fuerte, haciendo volar por los aires a la segunda. Pero las dos criaturas seguían volviendo, y ahora con Keita totalmente concentrado, acabó siendo el objetivo directo de los dos, que usaron varias técnicas contra él, obligándole a él, a Nam y a Akane a separarse. Solo Keita no tenía a dónde huir, y fue entonces cuando Henshin apareció de nuevo y se puso frente a él para protegerlo. Mientras tanto, Kuro intentaba contener a las dos formas, y Henshin lanzó otro ataque para intentar destruirlas. Aunque no los eliminó por completo, le dio más tiempo. Después de eso, el Henshin se quedó sin energía y murió para siempre. Y justo cuando todos pensaban que por fin habían ganado, las dos formas se fusionaron en una nueva criatura. Kuro se apresuró a soltar un Excite, pero fue bloqueado por el dios oscuro, que lanzó un golpe tan poderoso que partió el suelo en tres. Nam incluso intentó detenerlo, pero toda la montaña cedió y empezó a desmoronarse, y aunque estaba cayendo junto con su enemigo, Kuro aún intentó luchar, pero fue la primera en caer al suelo, y antes de que pudiera reaccionar, recibió 3 impactos directos del dios oscuro. Solo que no fue peor, porque Keita apareció rápidamente y detuvo el cuarto ataque. Kuro aprovechó para correr y contraatacar, pero acabó siendo derribada y capturada por el enemigo. El dios oscuro empezó a absorber su poder para intentar volver a su forma original, y Keita también empezó a sentir que su energía se agotaba. De repente, Akane tuvo una idea. Nam corrió hacia ella y le cortó el brazo que le succionaba la energía, mientras Akane y Keita recogían los tesoros que llevaban para transferir la energía a Kuro. Con su poder totalmente restaurado, Kuro se lanzó contra el dios oscuro, atacando sin parar. Lo aceleró todo y asestó un golpe decisivo, destruyendo por completo al dios oscuro, o al menos esa forma de él. Al final, Kuro devolvió al mundo la energía absorbida, y todos creyeron que el peligro había pasado. Cuando todos despertaron, pensaron que todo había sido causado por algún fenómeno natural, y ni siquiera se les ocurrió investigar. La vida continuó con normalidad, sin que nadie supiera nada de los verdaderos protectores de la Tierra. Tiempo después, Keita se despertó en casa y vio a Kuro trasteando con la nevera. Su abuelo y la chica pelirroja estaban listos para volver a Okinawa. Akane siguió yendo a casa de Keita todas las mañanas para cocinarle. Incluso se preguntaba cuánto tiempo estaría Nam trabajando solo allí, mientras que Yakumo, para no ser un vago, también decidió buscar trabajo. Todos se prepararon para llevar al abuelo al aeropuerto, y fue entonces cuando llegó Riona. Venía con un pastel, pero Nam, tan lista como es, lo cogió todo y salió corriendo rápidamente. Kuro pensaba marcharse, pero Keita le dijo que podía quedarse allí. Axel y Mikami habían decidido volver a Europa, así que esa tarde Keita y Kuro se fueron primero a casa, ya que su hermana Akane tenía que buscar un nuevo trabajo. Pero por el camino, Keita oyó hablar de una chica vecina que había encontrado a su propio doppelganger. Le sonaba de algo, así que salió corriendo para intentar salvar a la chica de al lado. Cuando regresó, se dieron cuenta de que la maldición no había desaparecido del todo. Kuro tendría que morir para que la maldición acabara para siempre, pero si ella moría, Keita también moriría. Fue entonces cuando Kuro llamó a Keita para comer los fideos. Volvieron al lugar donde se habían conocido por primera vez. Comieron, hablaron de la vida,
y Kuro comentó de forma críptica que quería desafiar al destino con Keita una vez más. Keita lo comprendió, y a la mañana siguiente, cuando Yakumo abandonó la casa, Kuro preparó su última comida antes de marcharse para siempre. Keita fue a despedirse de ella, creyendo que algún día volvería, y esa tarde, Keita lloró porque no quería dejarla marchar, pero se dio cuenta de que, debido a su contrato, Kuro siempre estaría a su lado, y eso le alivió un poco. Nam también se marchó poco después de completar su misión, y Yakumo se despidió de Riona, que prefirió seguir su propio camino. Según el relato de Nam, la única forma que tenía Kuro de evitar la maldición era aceptar este destino y regresar al lugar sagrado, viviendo allí para contener los efectos fuera del santuario. Keita y Akane se dirigieron por última vez al puente inconcluso para contemplar la puesta de sol antes de regresar a casa. Y con esto concluye nuestro anime. Espero que lo hayáis disfrutado. Es un anime que empieza un poco lento, pero hacia el final coge ritmo y acaba con una nota agridulce. Pero espero que lo hayáis disfrutado. Dejad un like y un comentario abajo, Excel y PowerPoint. Así sabré que lo habéis visto hasta el final. Y eso es todo. Estamos juntos. Que Dios os bendiga.